Tenemos este circuito o estos circuitos solo con el fin de explicar de manera simple los conceptos de desfases que se producen cuando a un circuito se agregan reactancias, sean inductivas o sean capacitivas. Tenemos un circuito de naturaleza resistiva, un circuito de naturaleza un poco más inductiva y un circuito de naturaleza un poco más capacitiva, ¿sí? Tenemos todos alimentados solo con una fuente eh, y nada más, ¿sí? Tomamos no osciloscopios, sino que utilizamos sondas de tensión y de corriente para poder utilizar estos gráficos y graficar de mejor manera las tensiones y las corrientes en función del tiempo. Para llegar a esto, lo que hicimos fue lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo. Voy a armar los tres circuitos y solo uno de ellos los voy a agregar con las ondas de tensión y de corriente para que tengamos claridad de cómo funciona. Bien, voy a abrir un proyecto nuevo. Bien, proyecto nuevo. Voy aquí a la columna izquierda a modo componente y voy a Pick Device y voy a buscar la fuente Source. Esto está en modelos primitivos y voy a ocupar acá, perdón, en Vsign, esa fuente. Bien, la voy a dejar por aquí. Ahí tengo la fuente de tensión. Voy a buscar una resistencia del mismo modo y la ubico como resistor. Resistor, ahí está. Utilizo un modelo genérico por acá abajo porque solo queremos las principales características para hacer la simulación. Voy a aprovechar de buscar un inductor también. Inductor, inductor o un genérico también. Y ubico un inductor genérico. ¿Sí? Lo dejo por acá porque después voy a ir armando el circuito. Y voy a utilizar también un condensador que lo ubico como capacitor. Capacitor. Acá. Un capacitor genérico y lo pongo acá un no electrolítico. Y ahí tengo. Bien. Voy a armar en primera instancia el circuito de la resistencia. Me faltan las tierras. Las busco acá del modo terminales. Ground. Voy a poner una tierra por aquí y voy a poner una tierra por acá. Y ahora lo único que hago es unir el circuito. ¿Sí? Nada más. Me gusta que las líneas queden derechitas. Voy a poner aquí la fuente, moverla un poquitito para que quede bien ordenadita y ahí está ya en condiciones de empezar a trabajar. Voy a darle los valores a la fuente, doble clic en la fuente, pongo la amplitud y acá es importante que vamos a utilizar una tensión RMS de 220 volt, entonces 220 por raíz de 2 me da una tensión de 311,126, así que vamos a poner 311,13. 311,13 volt. Y quiero que ese valor se vea, así que pongo show all. La frecuencia vamos a utilizar 50 Hz. Y también quiero que ese valor se vea. Pongo OK y ahí estamos con la tensión. La resistencia la vamos a dejar en 220 ohm. ¿Sí? Y ahí estamos con la resistencia. Voy a llamar a las sondas modo prueba acá. Voy a poner una sonda de voltaje aquí, sonda de voltaje y una sonda de corriente por acá. Bien. Cuando tengo muchas sondas, la nomenclatura se empieza a enredar, entonces es conveniente poner nombres a estas sondas que nos permitan identificarla después con el tiempo. Por lo tanto, a esta sonda yo le voy a poner B fuente 1 para tener claro que corresponde el voltaje que sale desde la fuente 1. Y acá a esta corriente, que es la corriente total, voy a poner I total 1, que es la corriente que está asociada a la fuente 1. Bien, ahí. Em, con eso ya estoy en condiciones. Voy a eliminar estos elementos de acá. Ya los llamamos, así que los podemos utilizar después, porque si yo voy acá, ahí están, ¿cierto? Ahí están. Y los elimino porque si no la simulación se marea al ver los elementos que están ahí sin conectarse.
Entonces, en esta condición voy a simular dando play acá. Si todo está bien, estos valores que dice b fuente 1 e i total 1 deberían cambiar de texto a números, indicando que estamos midiendo efectivamente los valores. Eso nos dice que ya está midiendo bien. ¿Sí? Con esto vamos a insertar un gráfico. Voy acá a Graph Mode y selecciono un gráfico análogo. Lo dibujo por acá. Bien. Y acá voy a ponerle valores. Voy, pip, pip, pip. Voy a poner tensión corriente en R. ¿Sí? Este tiempo que está acá es interesante e importante porque está dado en segundos y nosotros lo vamos a dejar así para que se note el cambio después. Bien, acá voy a poner que esto es tensión sin acentos porque el acento se ve feito. Se para, mira, aquí lo puse con acento, acá lo voy a dejar sin acento para que cuando liberemos el gráfico se vea la diferencia. Tensión corriente y ahí estamos. Fíjense que aquí aparece el signo de interrogación en la O porque em, el acento lo reconoce. Entonces voy a cambiar aquí tensión, solo O sin acento y por ahí sí. ¿Sí? Es simplemente para que se vea bien. Una vez que tengo el gráfico ya dispuesto, agrego los trazos porque voy a simular nuevamente. Detengo la simulación, pero no aparece ningún eh, em, gráfico y tampoco puedo simular. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar gráficas. Aquí en agregar trazos, add trace. Voy a agregar uno y como ya le pusimos nombre a nuestra fuente y al sensor de nuestra fuente, al elemento que está tomando la tensión de la fuente, lo llamamos B fuente 1, lo graficamos. ¿Dónde lo quiero graficar? En el eje izquierdo dijimos que íbamos a poner las tensiones, así que ahí lo dejamos. Y ahí aparece tensión B fuente 1. Y voy a agregar la corriente, voy a agregar otro trazo como corriente total, y lo voy a dejar acá en el derecho, porque eso fue lo que dijimos, las corrientes en el eje derecho. Me refiero, eje izquierdo, el que está acá, eje derecho, el que está acá. No hemos hecho nada en el eje horizontal. Bien, damos OK. Y ahora sí damos simular gráfico. Ahora aparece la opción. Aparece la opción y no se ve nada claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro gráfico lo dejamos para un segundo. Fíjense que de aquí tengo 0 hasta un segundo. Y teniendo claro que la forma de onda que tenemos es de 50 Hz, nosotros vamos a considerar que eso es igual a 20 milisegundos. Entonces, un segundo es en mucho tiempo para una forma de onda que dura 20 milisegundos. Vamos a poner acá 40 milisegundos para poder graficar solo dos ciclos. Bien, y ahí cambia el gráfico y se ve mucho más bonito, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la forma en que utilizamos estos elementos para configurar el circuito y para graficar. Si quiero ampliar el gráfico, voy acá a doble clic, perdón, doble clic en el título y veo la gráfica bonita, ¿sí? Donde la forma de onda verde es la tensión y la forma de onda roja es la corriente. Si grafico acá, perdón, si hago clic aquí en la forma de onda verde, voy a ver en la esquina inferior derecha el valor de la tensión en ese instante de tiempo que aparece en la esquina inferior izquierda. Y si hago clic en la forma de onda roja, voy a ver el valor de la corriente en ese instante de tiempo que lo veo en la esquina inferior izquierda. ¿Sí? Y ahí tengo los gráficos listos. Esto se replica para todos los otros circuitos que vimos en la primera imagen y que debería quedar algo así. Voy a mostrar acá. No quiero guardar esos cambios. Debería quedar así, ¿sí? Importante que cada sonda de tensión y de corriente tienen un nombre que los identifica. Y total 1 fuente 1 al circuito 1. Y total 2 fuente 2 al circuito 2. Y total 3 B fuente 3 al circuito 3. Todas las fuentes tienen la misma tensión. Todas. 311,13, 311,13, 311,13 volt máximos. Y la frecuencia es de 50 Hz. La resistencia en todos los circuitos es la misma, de 220 ohm. La inductancia en el circuito de naturaleza inductiva es de 0,5 Henry y la capacitancia en el circuito capacitivo es de 10 microfarad.
Bien, con esto yo voy a simular, y fíjense que cuando simulo todos los valores se mueven. Eso indica que efectivamente la simulación está bien hecha. Si no estuviera bien hecha y ustedes están tratando de simulación, vamos a- no va a circular, no va a funcionar la simulación y van a aparecer mensajes de error aquí abajo. Bien, tenemos esto y cargamos los datos con la barra espaciadora. Listo. Y voy a mostrar los gráficos que corresponden a cada circuito. Ese es el de el circuito solo con la resistencia, circuito con resistencia e inductancia, circuito con resistencia y capacitancia y circuito, las formas de onda de la tensión con respecto a las tres corrientes. Vamos a ver el circuito de la resistencia, este que está acá. Acá vemos que la tensión y la corriente están en fase. Miren, ahí llegó al valor máximo en la tensión. Ahí estoy en 5 milisegundos, llego al valor máximo 310 y llego al valor máximo también en la corriente 1.41. Lo interesante empieza a ocurrir acá, porque acá tengo el valor máximo en 5 milisegundos, fíjense aquí abajo, pero la corriente llega a su valor máximo mucho tiempo después, 7 milisegundos después, ¿sí? O sea, 2 milisegundos después, a los 7 milisegundos, como aparece acá. Eso quiere decir que en un circuito de naturaleza inductiva, como el que estamos viendo acá, la corriente se retrasa con respecto al voltaje. Fíjense que el valor máximo de la tensión está adelante con respecto al valor máximo de la corriente. Eso quiere decir que en un circuito de naturaleza inductiva, como acabo de decir, la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Y por otro lado, acá tengo un circuito, el circuito de naturaleza capacitiva, que es este que está acá. Y no nos vamos a concentrar en el primer semiciclo, sino que nos vamos a concentrar desde el segundo semiciclo, pero fundamentalmente del segundo ciclo, ¿sí? Acá. Fíjense que el valor máximo de la corriente, de la corriente, efectivamente, ahí, se adelanta con respecto al valor máximo de la tensión. ¿Sí? Acá tengo 25 milisegundos, pero el valor máximo de la corriente que lo tengo acá ya pasó a los 22 milisegundos. Es decir, podríamos decir que hay 3 milisegundos de adelanto de la corriente con respecto al voltaje. Y esa es la principal característica de un circuito de naturaleza capacitiva, como este, que la corriente se adelanta con respecto al voltaje. ¿Sí? Usando siempre el voltaje como referencia, en algunos de textos, en algunos documentos van a encontrar que la tensión se atrasa, que la tensión se adelanta, pero por simplicidad y para entender mejor el tema, prefiero indicar que la corriente siempre va a tener como referencia la tensión. Eso quiere decir que consideramos la tensión inamovible y que la corriente es la que se mueve. Entonces tenemos acá que si la tensión la dejamos fija, la corriente se adelanta. ¿Sí? Se adelanta en un circuito capacitivo. ¿Y qué tenemos acá? Las gráficas de las de las tres corrientes con respecto a una tensión. Te puse solo la tensión de la fuente 1 porque la tensión de la fuente 1 es exactamente la misma en el 3, ¿cierto? Entonces no va a cambiar mucho. Pero sí utilizamos esta tensión con las tres corrientes, ¿sí? Donde tenemos acá en el gráfico verde, la forma de onda verde, la tensión de la fuente. Me voy a mover. Acá, fíjense que el cursor está en la sonda, en la forma de onda roja, indicando el valor de corriente de la forma de onda roja. Acá el cursor está en la forma de onda azul, indicando el valor que tiene la corriente en ese momento. Y acá el cursor está en la forma de onda amarilla, indicando la corriente que hay en ese momento. ¿Cómo identificamos en esto eh, el circuito y la naturaleza de este? Simple. Miremos el valor máximo de la corriente, de la tensión, lo voy a dejar acá arriba, acá, fíjense, hay 5 milisegundos, ahí. Si estoy en fase, como por ejemplo en la forma de onda roja, aquí, eso es un circuito resistivo, porque la tensión y la corriente en un circuito resistivo van en fase. Voy a moverme acá, a la forma de onda azul, donde el valor máximo de la forma de onda azul está después que el valor máximo de la forma de onda roja. Eso quiere decir que estamos en presencia de un circuito inductivo, donde la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Y si me muevo hacia la forma de onda amarilla,
voy a ver que el valor máximo de la corriente está antes que el valor máximo de la tensión y por lo tanto estamos en presencia de un circuito de naturaleza capacitiva. Y eso se condice con lo que aparece acá. I total 1, I total 2, I total 3, I total 1, circuito resistivo, I total 2, circuito de naturaleza inductiva, I total 3, circuito de naturaleza capacitiva. ¿Sí? Eso es lo que queríamos destacar hoy día, simplemente eso. Entender que incorporar elementos a un circuito van a modificar el comportamiento que tienen las variables de tensión y corrientes entre sí. De tal manera que en un circuito resistivo, donde tengo la tensión y la corriente 1, acá, la tensión y la corriente están en fase. Aquí, de aquí, están en fase. En un circuito de naturaleza inductiva con elementos inductivos, es decir, todo aquello que tenga bobina, como por ejemplo acá, I total 2 B fuente 2, voy a tener que acá, I total 2, que la corriente se va a atrasar con respecto a la tensión. Y si tengo un circuito de naturaleza capacitiva, como ocurre en la corriente total 3 y la fuente 3, tal como se muestra en el gráfico, la corriente se va a adelantar con respecto a la tensión. Utilizamos, repito, como referencia la tensión y la consideramos inamovible, porque de esa manera se nos simplifica un poco el análisis. Bien, eso no quiere decir que en algunos textos se van a encontrar con que la tensión se mueve, se atrasa, se adelanta, pero el concepto de fondo es exactamente el mismo. Bien, eso era. Saludos.